Para mí es un gusto poder saludarles, que el Señor les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a otro programa de Consejos al Corazón. El día de hoy vamos a continuar con la ayuda del Señor en la cuarta sección del tema pruebas y sufrimiento. ¿Cómo enfrentamos las pruebas y el sufrimiento? ¿Cómo podemos llegar a comprender bíblicamente los propósitos de las pruebas, los propósitos incluso del sufrimiento, pero también cómo Dios tiene recursos para ayudarnos a soportar, incluso también para poder ayudar a otros que están en necesidad? El día de hoy quiero pedirte que abras tu corazón nuevamente, y si no has tenido la oportunidad de estudiar los 3 módulos anteriores de pruebas y sufrimiento, puedas por favor a través del canal de YouTube poder equiparte y prepararte también para continuar con la temática que vamos a tratar el día de hoy. Quiero animarte a que oremos y que el Señor guíe también esta exposición y que tú y yo podamos ser bendecidos por la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, conectados a través de este medio de comunicación. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es el mejor consejo al corazón que podemos recibir, Señor, y que es suficiente, autoritativo, Señor, y necesario, Padre, para nuestras vidas. Señor, yo te ruego que aquellos que están conectados puedan también ser bendecidos como soy yo bendecido al escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad de compartir, de aprender, de equiparnos y de crecer juntos en el Evangelio. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que por medio de tu Espíritu tú ilumines tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero iniciar con el texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, para recordarnos algo maravilloso que seguramente has escuchado, pero quiero volver a recordarlo para animar tu corazón. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra tan conocida, tan predicada, es por supuesto un estandarte maravilloso para alentar nuestro corazón cuando estamos en pruebas. Porque la Biblia dice que todas las cosas que nosotros vivimos, que nosotros estamos experimentando en este peregrinaje, no están fuera de los propósitos eternos de Dios. Y el propósito más grande para nuestro peregrinaje es que podamos glorificar a Dios a través de nosotros ser transformados a la imagen de Jesucristo. Muchas veces las pruebas y los sufrimientos son oportunidades para ver la gloria de Dios, como también para formar nuestro corazón. No te desalientes, el Señor tiene mucho que enseñarnos a través de su palabra, como también animarnos y consolarnos cuando sufrimos pruebas y sufrimientos. En los módulos anteriores hemos visto las bases teológicas, como también algunas posibilidades o razones por las cuales nosotros pudiéramos estar pasando pruebas y sufrimientos. La Biblia tiene mucho que decirnos. Vimos, por ejemplo, que pudiéramos estar pasando pruebas y sufrimientos por pecados no confesados. También pudiéramos estar pasando sufrimientos porque Dios está ejerciendo disciplina, porque a los que Dios ama, Él también disciplina. Otra de las razones que vimos también en la segunda de las secciones es que Dios quiere incrementar nuestra utilidad. El pecado es un lastre que nos impide avanzar en nuestro crecimiento, como también en ser los canales de bendición que Dios quiere que seamos. Una herramienta bien afilada va a tener mejor resultado en el ejercicio de su función. Un creyente más santificado, sin duda, que va a ser más eficiente, más efectivo en el rol que Dios quiere que Él desarrolle en este mundo. También vimos en el módulo anterior que Dios permite las pruebas y el sufrimiento para ayudarnos a darnos cuenta de algo que conceptualmente generalmente entendemos, que este mundo no es el cielo y que estamos en un mundo caído, en un peregrinaje. ¿Por qué digo que es necesario recordarlo? Porque muchas veces los creyentes nos transformamos en personas que están más decididas a establecerse en este mundo que pensar que somos peregrinos y pasajeros por acá y que tenemos un gran propósito en la vida.
No significa disfrutar de lo que Dios nos da, pero no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Y a veces las pruebas y los sufrimientos nos recuerdan, con una voz más fuerte que de lo de costumbre, que no estamos aquí para vivir la eternidad, sino que estamos de paso. Otra razón es para permitirnos cosechar lo que sembramos. No siempre es disciplina, sino que también simplemente estamos cosechando la repercusión de las malas decisiones que nosotros tomamos en la vida. Son muchas de nuestras propias elecciones las causantes del dolor, el sufrimiento que probablemente hoy día estamos desarrollando. También, y vimos por último la semana pasada, en el módulo anterior, que para enseñarnos acerca de nuestras propias debilidades y empujarnos a depender de Él, Dios también permite algunas pruebas. Citamos, por ejemplo, al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, como él decía que en la tribulación grande que él había recibido y que lo tenía abrumado en sobremanera, más allá de las fuerzas, era una herramienta que Dios tenía para confiar en Dios, aquel que resucita de los muertos. Porque cuando se pierde la esperanza de vivir, nuestra única esperanza es saber en nuestros corazones que hay un Dios todopoderoso que resucita a los creyentes de los muertos. Como también él argumentaba y complementaba en el capítulo 12, versos del 7 al 10, que este aguijón que él tenía en su propio corazón justamente era también para evitarle que él se enorgulleciera y fuera una persona humilde, dependiente de Dios. El día de hoy vamos a continuar con otras de las razones por las cuales pudiéramos estar pasando pruebas y sufrimiento. Y quiero acentuar esa idea, pudiéramos. Cada uno de nosotros debe buscar en su propio corazón, como en su relación con Dios, las razones por las cuales usted o yo pudiéramos estar pasando sufrimientos. La Biblia nos habla bastante al respecto y nuestra comunión con Dios en este sentido es muy importante. Abrir las Escrituras y que Dios nos hable por medio de la iluminación que el Espíritu Santo hace de su palabra. Entonces, una de las razones adicionales, la séptima que podríamos incluir dentro de las que pudieran ser causa de las pruebas y el sufrimiento en nuestras vidas, es para hacer que nos demos cuenta, hermanos, que a veces hemos puesto nuestra esperanza en otra parte. La hemos puesto entre Dios y nosotros, hemos puesto cosas entre Dios y nosotros, hemos elegido personas, hemos elegido caminos que son nuestra esperanza y no Dios. Nuestra esperanza debe estar fija solamente en Dios y sus promesas. Esto a veces tiende a ser un poco sutil, pero no es extraño que nosotros tengamos más esperanza en lo que las personas nos dicen, en lo que el capital que tenemos ahorrado nos dice, en lo que un proyecto, una carrera, un negocio nos promete y no en Dios. Quiero invitarte, por favor, a que me acompañes a 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro hace referencia a su dependencia, ¿no?, de Dios y cómo nosotros debiéramos también tener nuestro entendimiento, nuestro pensamiento puesto en el Señor y no en algo diferente. 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, fijemos nuestro pensamiento. Pongamos la corteza, digamos, de nuestro pensamiento de una manera firme en la palabra. Y por eso dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia, dice, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro está diciendo que hay un proceso en nuestra mente. Nosotros tenemos que fijar nuestro pensamiento, nuestra esperanza solamente en el Señor. Hebreos también 6:19, por favor, acompáñame a esa carta que hemos estado estudiando nosotros en la iglesia durante ya varias semanas, ¿no? Hebreos, por favor, capítulo 6, versículo 19. Busca en tu Biblia. Dice así: la cual tenemos como segura, hablando de la esperanza que tenemos delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. A veces ni siquiera nos damos cuenta, hermanos, de que tenemos pequeñas esperanzas en otras partes que no son Dios, hasta que Dios permite pruebas y esta verdad se nos revela. Hay un predicador muy conocido que se llama Samuel Rutherford, que dijo lo siguiente:
Si Dios me hubiera dicho hace algún tiempo que estaba a punto de hacerme feliz como pudiera hacerlo en este mundo, y después me hubiera dicho que debería comenzar por incapacitarme en todas mis extremidades, quitándome toda fuente usual de placer, y hubiera sido un modo muy extraño, sin duda, de lograr su propósito. Y sin embargo, ¿cómo, cómo su sabiduría se manifiesta incluso en esto? Pues si vieras a un hombre encerrado en un cuarto cerrado, idolatrando un conjunto de lámparas y regocijándose en sus luces, y desearas hacerlo verdaderamente feliz, empezarías apagándole sus lámparas y luego abriéndole las persianas para dejar entrar la luz del cielo. Qué hermosa metáfora está haciendo Rutherford para hablar de cómo Dios a veces apaga las luces, apaga esas velas, esos destellos que nos tienen eclipsados en nuestra mente y en nuestro corazón, las apaga para poder mostrarnos la luz verdadera, mostrarse Él a nuestras vidas y que los tesoros, la relación que tenemos con Él sea el más alto deseo que nosotros tengamos en la vida. John Piper, en el mismo sentido, dice, oh, cómo pido que cuando Dios, en su misericordia, comience a soplar mis lámparas, yo no maldiga al viento. ¿Se da cuenta cómo Piper Piper está concentrado en darse cuenta de que en algún momento Dios simplemente va a apagar aquellas luces que para nosotros son un elemento eclipsante, pero Él pide que cuando eso suceda, Él no maldiga al viento, sino que dé gracias a Dios por su misericordia. Otro elemento entonces que pudiera ser también razón de pruebas y sufrimiento es para que nosotros aprendamos a apreciar, hermanos, la suficiencia de Dios, para agrandar nuestro aprecio por quién es Dios, sus atributos y su grandeza. Segunda de Corintios 4, por favor, acompáñenme, vamos a ver ese texto. Capítulo 4, versículo 7, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Wow, dice ahí el texto que dice que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, y muchas veces en la vida creemos que somos invencibles hasta que Dios nos muestra cuán frágiles somos y que lo más importante no es este cuerpo que va a destrucción, que va a ir al polvo, sino nuestra alma que va a Dios esperando la manifestación gloriosa del Señor, con cuerpo nuevo, con una nueva vida, con la eternidad completa. Hermanos, a veces los problemas nos van a mostrar que esta fragilidad en la cual nosotros hemos puesto nuestra esperanza es pasajera. Sin embargo, los propósitos, el carácter de Dios y su bondad son nuestra ancla, el ancla para nuestra alma. También en el capítulo 12 de esta misma carta, segunda de Corintios, por favor acompáñame al capítulo 12, texto que ya hemos citado en esta serie. Desde el versículo 7 al 10, el apóstol Pablo, hablando de estas revelaciones que él tenía y de este aguijón en su carne, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Wow, cómo el apóstol está diciendo, qué interesante es que cuando él es débil va a tener la oportunidad de apreciar la magnitud de quién es Dios, de su gracia maravillosa, de su poder, obrando, renovando nuestras fuerzas de manera sobrenatural. Por eso es tan importante ir comprendiendo y meditando que cuando estamos viviendo pruebas y sufrimiento, estamos en una gran oportunidad de crecimiento, de santificación, de consuelo, como también de crecimiento, de aliento muy grande y de un conocimiento cada día más profundo de quién es nuestro Señor.
Una novena razón por la cual pudiéramos estar pasando pruebas y sufrimiento es porque Dios está permitiendo que seamos probados en nuestra fe para fortalecerla. Por favor, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos nuevamente a la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor va a probar nuestra fe. Y muchas veces no tiene que ver con nuestros pecados, no tiene que ver con nada de lo que hemos visto, sino simplemente porque el Señor quiere probar nuestra fe para que sea purificada y podamos ir a peldaños mucho más altos en el crecimiento de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol en el capítulo 4, versículo 12, agrega lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, no es extraño que el Señor pruebe nuestra fe. Nosotros vamos viendo nuestro crecimiento en la medida que vamos pasando las pruebas. Es como ir al colegio. ¿Para qué nos hacen pruebas? ¿Para reprobarnos? No, para que nos demos cuenta del nivel de aprendizaje que llevamos. El Señor prueba nuestra fe para ver el nivel de crecimiento, de madurez. Así como nosotros anhelamos que nuestra descendencia sea madura, Dios, su pueblo, a su pueblo quiere que sea un pueblo maduro, hermanos, que crezcamos en nuestra fe. Y es por eso que el Señor va a probar también nuestra fe. Una décima razón guarda relación con lo que partimos leyendo en esta oportunidad, Romanos 8, cuando dice que el plan de Dios es hacernos a imagen de Cristo. En Santiago, por favor, vamos al libro de Santiago, la cartita preciosa de Santiago, en el capítulo 1 y verso 2 al 5, vamos a ver cómo el Señor quiere que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Santiago 1, del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice el texto. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Con qué objetivo? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el texto, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, qué hermosa congruencia en la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos y cabales, personas maduras, como Cristo, como el Señor, como nuestro Señor. Y ese debe ser nuestro mayor anhelo en la vida. Más allá de lograr cosas en este mundo, entendemos que el Señor nos va a dar muchas cosas, pero el mayor tesoro, la mayor meta que un hijo del Señor puede tener en la vida es ser como el Señor Jesucristo. La gloria de Cristo es que cuando lo vieran a Él, vieran al Padre. ¿Cuál es la gloria de la iglesia? Que cuando la gente vea a la iglesia, nosotros seamos de alguna manera el reflejo de nuestro Salvador. Y por último, la 11ª razón por la cual pudiéramos estar en pruebas y sufrimiento es que Dios va a usar las pruebas para conducirnos, para aferrarnos, para amar la palabra de Dios. Por favor, acompáñame al Salmo 119, el salmo más grande que tenemos en la Biblia, ¿no? Vamos a leer 3 versículos del Salmo 119 que dan las mismas razones asociadas a esta idea de que las pruebas en sí son un pasaje, un camino que nos conduce a la palabra del Señor. El verso 67, por favor. Vamos a leer el verso 67. Dice así: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Quizás como alguno de nosotros, hermano. Mas ahora guardo tu palabra. El salmista está diciendo claro que la humillación que él sufrió, permitida por Dios, fue un empuje, un camino que lo llevó a vivir, a guardar, a experimentar diariamente la palabra del Señor. El verso 71 agrega una expresión de agrado, dice: bueno me es haber sido humillado
para que aprenda tus estatutos. Claro, cuando estamos en el problema no siempre estamos tan gratos, es como cuando disciplinamos a nuestros hijos. Sin embargo, él reflexionando se da cuenta qué bueno es haber sido humillado, qué bueno es haber sufrido, qué bueno es haber pasado esa tremenda prueba, porque eso me ha permitido aprender los estatutos del Señor. Y por último, el verso 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. ¡Wow! Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Él logró ver la fidelidad en la aflicción de Dios porque él logra ver los juicios de Dios como justos, que la palabra del Señor es una palabra justa. Hay un comentario muy bueno del doctor Jerry Bridges en el libro Cuando confiando en Dios aunque la vida duela, ¿no? Que dice así, no es que aprendemos de la adversidad algo distinto a lo que podemos aprender de las Escrituras. Más bien, la adversidad aumenta la enseñanza de la palabra de Dios y la hace más provechosa para nosotros. En algunos casos aclara nuestro entendimiento causa, que verdades que habíamos pasado por alto, hoy las consideremos. También Martín Lutero había descubierto el mismo método de ver a Dios en la palabra, hermanos. Dijo que había 3 reglas para entender la Escritura: orar, meditar y las pruebas, hermanos. Las pruebas, decía Lutero, que eran sumamente valiosas. ¿Por qué? Porque decía que ellas te enseñan no solo a conocer y entender, sino también a experimentar lo recta, lo verdadera, lo dulce, lo hermosa, lo poderosa, lo reconfortante que es la palabra de Dios. Esta que es sabiduría, hermano, una sabiduría suprema. Por lo tanto, el mismo diablo, decía él, se convierte en el instrumento, en un maestro involuntario de la palabra de Dios cuando viene a probarnos. Dice, el diablo te afligirá y hará de ti un verdadero doctor y te enseñará mediante sus tentaciones a buscar y a amar la palabra de Dios. Qué interesante perspectiva y qué necesario es para nuestra alma. Porque no siempre vemos las pruebas y el sufrimiento con la perspectiva bíblica. Por esto estas razones posibles para las pruebas y el sufrimiento debe ser algo que nosotros debemos estar consultando cuando estemos afligidos para responder a las preguntas naturales de por qué estamos pasando ciertas cosas. Y yo quiero preguntarte para terminar la sección de hoy, esta 4ª sección de pruebas y sufrimientos en Consejos al Corazón, preguntarte directamente, ¿cómo están las cosas entre tú y Cristo? ¿Cómo está esa relación entre Cristo y tu alma? Quiero volver a recordarte que el Señor te ama y eso nunca va a cambiar. Tú puedes ir, tú puedes venir, puedes crecer, puedes subir o puedes caer, puedes menguar, pero tu Señor es como lo fue ayer, hermanos. Es como lo es hoy y lo será mañana. Examina hoy entonces tu corazón frente a las pruebas, frente al dolor y medita en lo que hemos aprendido en el día de hoy sobre las posibles causas de las pruebas y sufrimientos que tú o aquellos que aman están pasando en este tiempo. La próxima sección, en la 5ª serie de pruebas y sufrimientos, vamos a profundizar en algunos consejos muy prácticos para enfrentar las pruebas y sufrimiento. El primero de ellos es que estudies cada uno de las posibles razones para que tengas respuestas desde la palabra del Señor y no sean nuestras propias percepciones las que guíen nuestra vida, nuestra reflexión y, por supuesto, el cómo nuestros sentimientos se desarrollan. Quiero animarte entonces a ser parte de esta búsqueda de equiparte tú mismo para enfrentar las pruebas y sufrimientos, pero también de ayudar a otros que también están sufriendo como probablemente tú lo estás haciendo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de compartir, Señor, este mensaje en Consejos al Corazón, en esta 4ª sección de pruebas y sufrimientos. Señor, te ruego que lo que hemos aprendido en esta cápsula, Señor, sea una herramienta para nuestro corazón y para encontrarnos contigo incluso, Señor, en medio del sufrimiento. Te ruego por aquellos que nos escuchan, te ruego por sus vidas, sus familias, como también por mi vida y mi familia. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima
oportunidad.